manchan tus labios. Esos ojos enredados, lo dicho ya está jugado. Práctico, práctico, práctico el olvido, práctico el perdón. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento, un streaming de pura letra en el que hablamos, pensamos y discutimos a partir de la literatura y hasta donde nos lleven las palabras. Cuentos, poemas, novelas, también algo de cine, algo de música, pero sobre todo literatura. Porque somos principalmente lectores, de lo que se trata Puro Cuento es de compartir lecturas. Mauro Gentinetti, Franco Rosso, mi nombre es Santiago Alacia. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo va, Santiago, Bien, Franco? acá estamos. Lo veo muy veraniego hoy, ¿no? Un look Medio más- calor. ¿Sí? Sí. Yo debo estar más viejo, porque estoy con un poquito Se te de... nota, sí, se te Ajá. nota un poquito. ¿La Sí. menopausia? No en la cara, obviamente, pero andropausia sería yo. Ah, tiene razón. Menopausia, no sé si... Mauro. Este, No se ponga nervioso, Genti. ¿Sabes lo que me han dicho Sí. en la calle? A ver. El verdulero. ¿Qué le Un dijo? saludo para mi verdulero Cacho. Me dijo, qué bien pronuncia en inglés Mauro Gentinetti. ¡Apa! ¿Tuvo ¿Usted un ha hecho- descubrimiento? ¿Ha hecho cursos? Hoy tengo un par de desafíos, mirá que vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. ¿Un idioma hermano? ¿Para usted el inglés? Me gusta la referencia porque hoy, como siempre, tenemos palabras disparadoras para organizar las lecturas que trajimos y es hermandades. Hermandad. Hermandades, hermanos en la literatura. Hermanos en la literatura, De ya los que sea... escriben y de los que escribimos. Exacto, o sea, tanto personajes como escritores, ¿no? Bueno, como se les ocurra Sí. organizar la palabra hermandad en la literatura, pero puede ser, digamos, llevarla para distintos wines. Bien. Ustedes tienen hermanos. No vamos a hablar de hermanos. No, no No. vamos a hablar de los hermanos acá. Hermanas. Hermanas. Hermanos en mi caso también. Bueno, los vínculos familiares ustedes vieron cómo son, ¿no? Son muchas veces motivo de amores y también motivo de conflictos. Sí. Bueno. Hay un par de hermanos que le te quiero traer ahora a colación. De los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. ¿Mm? Los famosos ¿Los hermanos tienen? Grimm. Los hermanos Grimm, conocidos popularmente como los hermanos Grimm. Clásico. Exactamente, un clásico. Literatura infantil, mira, en puro cuento, Ujú. porque no habíamos tocado anteriormente, ¿no? Pero eso de literatura infantil lo vamos a ver. si Para las están así. infancias. Para la infancia. Se O dice. para las infancias, como bien dijo Santiago. Sí. Estos alemanes, los hermanos Grimm, lo que hacen en su producción es recopilar una serie de relatos orales, folclóricos alemanes, ¿no? Y los llevan al papel en forma de cuentos. Ujú. Las primeras versiones fueron publicadas allá en 1812, y no fueron las versiones que conocemos edulcoradas de Disney, ¿no? Porque, como decía Mauro recién, esto de literatura para las infancias no existía como tal. Ya que eran relatos más crudos, más crueles, ¿no? No eran dirigidos especialmente para los niños. Más allá de que todo lo que conocemos de los hermanos Grimm hoy en la actualidad está recreado para una versión para niños, ¿no? ¿Vos querés decir que esta historia que nosotros conocemos de los dos hermanitos persiguiendo las Bueno. migajas de pan y demás era un poco más oscura? Era en sus orígenes, sí. Tienen varias versiones, eso se fue en el tiempo redimensionando, digamos, ¿no? Y se fue llevando para el lado de la literatura para las infancias. Vamos a recuperar acá, ya que hablamos de hermanos, el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Que son dos hermanos abandonados en el bosque por decisión de la madre. Esto siempre hablando de la versión original de Hansel y Gretel, ¿no? Sí. Que intentan regresar en dos oportunidades. La primera lo logran y la segunda se pierden en el bosque hasta que encuentran una casa hecha de pan, donde vive una bruja. Ajá. Esto de la bruja y de la casa hecha de pan, porque no era
No era la casa, si bien en las versiones que conocemos hoy en día son una casa de jengibre, de chocolate, de muchas cosas, no. En la realidad era una casa de pan. Más pobre. Sí, porque es un simbolismo, digamos, que utilizan los hermanos Grimm, en contraposición al hambre. Era un momento muy, muy caótico, digamos, en la economía en esos momentos. Y toman esto del pan como la vida, como el alimento básico para la vida. Claro. Y está expuesto así desde escritos bíblicos, ¿no? Esto del pan como alimento, como vida. Y va a ser muy significativo en esta obra porque se trata más que nada del hambre, ¿no? La obra en sí. Recordemos que esta madre que abandona a sus hijos justamente porque no tenían para comer y así para evitar morirse los 4, ¿no? Eran padre, madre y estos 2 hijos, ¿no? Hay toda una simbología en que fuera la madre la que decide abandonar a los hijos. Porque si bien esto hoy puede suceder, puede sonar medio raro, ¿no? Que una madre decida abandonar a sus hijos, si bien hay casos, ¿no? Era medio raro, digamos, ¿no? Y esta bruja que aparece en esa casa de pan es como un desdoblamiento de esa madre, ¿no? Esto es lo que hacen los Grimm, ¿no? Esa bruja es como si fuera la parte perversa o mala, digamos, de la madre, ¿no? En la última versión, que tuvo varias versiones este cuento, en la última versión, que es de 1857, no es la madre la que abandona, eso se transforma y pasa a ser una madrastra. No es más la madre, sino que pasa a ser una madrastra, porque esto encaja un poco más con los fines burgueses de la época, ¿no? Que como que quedaba mal que fuera la madre la que abandona a los hijos, entonces el cuento se transforma y pasa a ser una madrastra. Lo que tienen los hermanos Grimm, que tienen muchos cuentos en que los personajes son hermanos. El más conocido, obviamente, es Hansel y Gretel. En este caso, estos hermanitos son compañeros y se ayudan, son amigos, y logran sí. salvarse juntos. Se llevan bien. Se llevan muy bien. Y también lo que sucede en el cuento de Hansel y Gretel es que por primera vez se instala esto del estereotipo, digamos, de una bruja sea malvada. Es el cuento que da puntapié, digamos, a esto de las brujas malvadas, asociar lo malvado con una bruja. Y hay un hecho que se repite siempre, digamos, que quien salva en esto, tiene varios, mira, a ver si tengo los cuentos que tiene Grimm sobre hermanos, bueno, aparte de Hansel y Gretel, son uno que se llama Los 12 hermanos, Los 3 hermanos y el hermanito y la hermanita. Entre varios más, pero estos son los más significativos. Y lo que sucede siempre en los cuentos estos sobre hermanos es que la que salva siempre es la hermana mujer. Mirá. Siempre es la que lleva, la que salva la ropa, digamos, claro, ¿no? En los cuentos. Hay un enlace en YouTube, lo pueden encontrar, que se llama lamarch.es, termina con ch, lamarch.es, donde hay un estudio un poco más extenso sobre esto de los cuentos de los hermanos Grimm, que es muy interesante, porque no solamente habla sobre Hansel y Gretel, sino sobre varios cuentos y lo van tirando todos estos datos y todo cómo se fueron creando, digamos, en relación a la época en que fueron producidos. Qué curioso esto que te conozcan por ser el hermano de. Los hermanos Grimm los conocemos así como tal, como si fuera una entidad propia y no por los nombres de cada uno, ¿no? Es verdad. Jacob y Wilhelm. Guillermo. Exactamente. Como fusionados, ¿no? Sí. Bueno, los hermanos pienso que son las primeras experiencias de la vida son con tus hermanos, son con tu vida familiar, hogareña. Me parece que puede llegar a ser entendible que la literatura dé cuenta de eso, ¿no? De lo que surgen en esas historias a esa edad. Un vínculo fundante. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa cuando esos hermanos son adultos? ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es el vínculo que establecen en la literatura esos hermanos, esos familiares? Yo traigo un caso para que veamos y probablemente lo podamos vincular con algún otro más
A ver. si me permiten, ¿no? Sí, Estás adelante. permitido. Viene de la mano de la autora cordobesa María Teresa Andrueto. Ella tiene un libro de cuentos que se llama No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, que el nombre del libro hace mención a uno de los cuentos, que se llama así también, No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, que está protagonizado por hermanos. ¿Mm? ¿Dónde se desarrolla esta tranquilidad? ¿En qué lugar viven donde es todo tan tranquilo, tan aparentemente tan apacible? En el campo. En el medio del campo. Exacto. En el medio del campo, muy cercano a una población a la cual visitan y demás. Y están atravesando el duelo de estos tres hermanos. Vemos el presente de Luis Ernesto y Beatriz Estela, y hace poco tiempo falleció Beatriz Elena. Estos nombres que le ponían a la gente del campo muy parecida, ¿no? No sé si eso contribuye a la lectura fluida del cuento. Uno tiene que volver a ver quién era Beatriz Estela, Beatriz Elena. Igual, perdóname, Mauro, pero eso me parece muy simbólico también, por esto que estamos hablando, como lo que decía recién de los hermanos Grimm, que se los conoce como los hermanos Grimm, y no individualizados como Jacob y Wilhelm, que nos permite pensar que son como una entidad fusionada, ¿no? Como en una el cosa. caso, como una misma entidad, una misma cosa, sí, podríamos decirlo así medio bestialmente. Pero en el caso del texto de María Teresa Andrueto, este parecido, esta vecindad entre los nombres de las hermanas mujeres, Beatriz Elena y Beatriz Estela, también va como en ese sentido, ¿no? Las dos tienen como el primer nombre, comparten el primer nombre, es como que casi ahí están unidas por el nombre, muy unidas. Sí. Hay una hermandad que se ve reflejada en estos tres personajes que tiene que ver con una suerte de supervivencia. Supervivencia de cómo llevar adelante la vida una vez que la madre dejó la casa de campo, fallece muy temprano la madre, una vez que el padre, con toda su cultura bien patriarcal, también deja la casa de campo, muere también el padre, y estos tres personajes tienen que sobrevivir a una especie de nueva familia, nueva familiaridad, muy construida en el vínculo entre ellos. De hecho, cuando muere la primera de las hermanas, ese vínculo se vuelve ya no casi como solamente cómo sobrevivir al mundo, sino como una clausura del mundo. Porque en la relación de estos hermanos aparece como una acción hacia adentro que no deja o que se protege de lo que sucede hacia afuera. Como cerrar Como filas sí. para resguardarse de las amenazas del mundo, algo así. Tanto Luis Ernesto como Beatriz Estela han tenido sus amoríos. Estamos en presencia de personajes solterones. ¿Está muy mal utilizar ese término? No, te ¿Muy lo permitimos. peyorativo? Te lo permitimos. En otra época me parece que el solterón o la solterona, sobre todo, Sí. era objeto de, no sé si burlas, pero sí de como el peso de un mandato no cumplido, que era el Claro, mandato del de no matrimonio. haber cumplido con el mandato. Exacto. Me parece que eso ya se ha como Sí. diluido bastante, Ya ¿no? no. De hecho, está bastante bien visto que uno tenga la libertad de estar solo sentimentalmente en el mundo, ¿no? Y pueda elegir. Bueno, en esta condición se produce cierta paradoja en el cuento de Andrueto, que el cuento de Andrueto se queda en esa tranquilidad, ¿no? Se quedan esos silencios que hay en esa casa, se quedan esas historias que están contadas un poco a media, con ese algún amorío que terminó en la nada, con esa presencia de un cura jovencito que llega al pueblo y ellos van los domingos a la iglesia y se queda charlando con una de las hermanas. Hay detrás de todo eso una cierta paradoja en cuanto ser fuertemente hermanos funciona como un refugio, pero al mismo tiempo borra los límites de los roles familiares. ¿Qué sería esto? Ellos ya no solamente son el hermano y la hermana que conviven, sino que alguno cumple la función del padre ausente, otra cumple la función de la madre ausente, y entre ellos dos, déjenme decirle, compañeros, aparece una ambigüedad, sobre todo hacia el final del relato,
donde vemos algunos gestos que nos hacen preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando realmente entre estos dos personajes? Uno de los indicios, cuando vemos el final de un día, donde ellos han ido al pueblo, han vuelto con las comidas, donde el diálogo parece que es intrascendente, el hermano, el varón de los hermanos, se va a dormir a la habitación donde compartían las dos hermanas y que una de ellas ha quedado sola ahora. Bueno, esta ambigüedad del relato me parece que lo hace incluso mucho más complejo a este tono de la hermandad. Como si esa endogamia fuera levemente haciéndonos sugerir una especie de pacto incestuoso. Matrimonio, no sé si incestuoso, pero ¿qué hay ahí como un matrimonio para poder sobrevivir? No sé si esta idea a ustedes les trae a la cabeza algún otro texto muy conocido de la literatura argentina, por ejemplo, donde los protagonistas son dos hermanos solterones. Sí, Casa Tomada. Casa Tomada. Tal cual, ¿no? Casa Tomada de Cortázar. De Cortázar, sí. Un clásico en donde, no sé, porque no leí el texto de María Teresa Andrueto, pero en Casa Tomada, el narrador, que es el hermano varón, al principio nomás del cuento, dice que, bueno, ellos perdieron a algunos pretendientes, ella, Irene se llama la hermana, Irenita, rechazó a un par de pretendientes y a él se le murió María Esther, dice, ¿no? Entonces es como que se resignaron a esa soltería y lo dice explícitamente, y a esta especie de matrimonio entre hermanos, apacible matrimonio entre hermanos. Él lo admite en la letra explícita del texto. Lo que pasa es que después, durante mucho tiempo, la interpretación mayoritaria que se dio sobre Casa Tomada fue la interpretación política o fantástica, digamos, esto de quiénes son estas fuerzas oscuras que van tomando la casa y hace que ellos decidan irse de ahí, ¿no? Se lo tomó como una metáfora del peronismo, etcétera, etcétera. Pero quedó de lado esta otra posible lectura que es como muy interesante, decir, che, ¿qué está pasando acá? Que el hermano admite que son un matrimonio entre hermanos, ¿no? Qué cosa extraña, anómala. ¿Ocurre en el texto de Andrueto esa admisión o no? Yo me preguntaba, ¿hay ciertas hermandades que terminan funcionando como matrimonios? ¿Porque hay matrimonios que terminan funcionando como hermanos? ¿Podría ser una lectura o no? ¿Tenemos que hablar de nuestras experiencias personales? No, estoy diciendo nomás si es una lectura posible. En Casa Tomada me parece que, más allá de lo que vos decís, Santiago, la cuestión del hecho fantástico, esto de que aparezca gente habitando la casa y ellos tengan que dejarlo, convierte al texto en otra cosa, ¿no? Algo que en el texto de Andrueto no sucede. En el texto de Andrueto nos lleva a rastrear las cuestiones más realistas de por qué estos personajes actúan de esta manera, de cómo es este encierro y este fortalecimiento interno que los hace alejarse de todo lo que sucede fuera de la casa. Mauro, y en el texto de Andrueto, tanto como el de Casa Tomada, ¿hay alguno de los dos que lleva adelante, como contábamos recién de los hermanos Grimm, que siempre es la mujer la que salva la ropa? En estos casos, ¿hay una personalidad más fuerte que otra o siempre trabajan como un engranaje? Están muy adaptados a los roles maternos y paternos de una casa de campo. Ocupan roles, digamos. Sí, ocupan roles y cada uno el suyo. Totalmente. Él es el que se ocupa de las tareas del campo y ella es la que se ocupa de las tareas de la casa. En Casa Tomada se podría hacer un análisis de eso, porque en realidad se comparten las tareas, por ejemplo, de cocina y de limpieza, se las reparten, pero después Irene se la pasa tejiendo y el varón colecciona estampillas, menciona algo de eso, también lee literatura, va cada tanto a ver si hay novedades en literatura francesa, pero palito al peronismo mediante, dice que en los últimos años no llega nada interesante a Buenos Aires. Pero sí, al ser el que narra la historia, es de algún modo, y él es el que advierte, digamos, que están tomando la casa, es él, y él es el que le lleva a la hermana la noticia de que están tomando la casa y de que primero se tienen que mudar a la parte delantera y después se tienen que ir. Es él el que inicia la acción, digamos. Hay como un enmarcado. A mí la sensación que me queda de estos cuentos es como que si estos hermanos, estas parejas de hermanos, sintieran que sin la presencia del otro no podrían sobrevivir. Claro, forman parte de un engranaje, digamos. Qué interesante sería practicar una reescritura de Casa Tomada en donde uno de los dos queda solo, porque el otro murió. Y cómo se las arregla para
seguir adelante con la vida sin la costumbre que implicaba una serie de rutinas en donde se Claro. apoyaba con el otro o con la otra. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar, podemos pasar a otros vínculos, digamos, de hermanos, ya por fuera de los terrenos de la ficción, estas hermandades entre personajes, ¿no? Sí. Tenemos casos en la literatura argentina de hermanos y hermanas, Escritoras. escritoras y escritores, ¿sí? Bueno, la primera referencia obvia y prestigiosa es a las hermanas Ocampo, Silvina y Victoria Sí. Ocampo, que son las... Victoria más relacionada con la gestión, si se quiere, o con la producción, fundadora de la mítica revista Sur y editorial también, Con todo el marketing. Con toda la con parte todo el marketing, exactamente, la famosa, ¿no? Claro. La más visible, la más reconocida, la más nombrada, pero quizás Silvina la más talentosa de las hermanas, escritora de, bueno, varios libros de cuentos, un par de novelas también, y mujer de Adolfo Bioy Casares. Inmerecidamente relegada a la sombra de Bioy Casares, Casares, y por sí. lo tanto también de Borges, porque me parece que la escritura de Silvina Ocampo, bueno, ahora está siendo muy reconocida, ya es muy reconocida por supuesto, pero durante mucho tiempo es como que se quedó medio en las sombras, ¿no? Después podemos pasar a los hermanos González Tuñón, Ajá. Raúl Otra referencia. y Enrique González Tuñón. Raúl González Tuñón, ya que nos pide, la gente nos pide en la calle, ahora me crucé con mi carnicero, ¿Qué dice el carnicero? Pocho. ¿Qué dice el La semana Pocho? pasada fue con el verdulero Cacho. El carnicero Pocho dice que hablemos más de nuestros vínculos reales con los libros y no divaguemos tanto sobre abstracciones. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué carnicería será, che? Después ¿a dame cuánto ver, se tendrá la barrio, costilla una el para carnicería del hablar barrio? de eso, Bien, de una bien, carnicería me Pocho. gusta, ¿no? Pocho, yo te quiero decir que uno de mis primeros libros fundantes en el gusto por la poesía fue La calle del agujero en la media de Raúl González Tuñón. Un justamente. librazo. Librazo. Sí. Por ejemplo, si yo me pongo a recitar La rubia cerveza del pescador de Shilty Game, lloro. Ajá. Así que no lo voy a hacer. Bueno, Me lo vamos a voy dejar poner para llorar en cuando cama. toquemos el tema lágrimas. Bien, ahí está. Bien. Raúl y Enrique González Tuñón, que nacieron Enrique mayor, nació en 1901, murió joven, a los 43, 44 años, no me acuerdo bien. Y Raúl nació unos años después, 1905, murió en 1974, lo sobrevivió muchos años. Tenían un vínculo muy fraterno, muy cercano, se llevaban muy bien, se querían mucho. De hecho, en alguna entrevista Raúl González Tuñón llegó a decir que estando momentáneamente en ciudades distintas y distantes, por los viajes, Raúl viajó muchísimo, Enrique también, pero menos, por ahí se mandaban cartas en donde uno escribía un poema sobre algún tema y el otro estaba escribiendo al mismo tiempo un cuento o una novela sobre el mismo tema. Mira. O se recomendaban lecturas y en donde a la vuelta del correo, en las mismas cartas, el otro le recomendaba la misma lectura al hermano. Se tenían muy presentes, vínculo se muy estimaban fuerte. mucho, había un vínculo muy fuerte, se querían muchísimo, los González Tuñón. Enrique menos conocido, Sí. en su literatura escribió menos también, publicó menos, pero quizás su libro de relatos más famoso es Camas desde un peso, Ajá. que es un libro en donde hay una serie de personajes también, como hablábamos la semana pasada de los perdedores, De los las derrotados. derrotas. Sí. Hay una serie de personajes que viven en pensiones y frecuentan un bodegón, un bolichón que se llama el puchero, algo del puchero loco, el gran puchero, no me acuerdo bien ahora cómo El se llamaba. puchero psicodélico. Y es una fonda en donde se encuentran y hablan de justamente sus expediciones de derrotados. Me hace acordar a un libro de un muy conocido nuestro, amigo, de Gustavo Lombardo, que tiene su libro de piecitas y pensiones, Exacto. que también habla más Exactamente, toca el tema. porque en ese libro, aunque Gustavo Lombardo nunca lo haya admitido, es casi un plagio ni una copia, pero hay una gran influencia Y una influencia de tremenda. Enrique González Tuñón en ese libro de Lombardo. Sí, le Así mandamos un es. saludo a Gustavo. Sí. Yo pensaba en las mesas familiares de estos casos, ¿no? De compartir un almuerzo con dos hermanos escritores, ¿cómo habrá sido, no? Con tanto Interesante. ego uno de otro. Interesantísimo. Bueno, no es el caso de los González Tuñón porque no eran figurones, ¿eh? No. No eran figurones para nada, al contrario, en los dos sentidos, fundadores de la poesía comprometida, de la poesía social o de la literatura comprometida. Aunque estéticamente adscribían al grupo de Florida, porque los dos formaron parte de la vanguardia de inicios de siglo,
Después ideológicamente fueron más volcados a más Boedo. Boedo, sí. Sí. A mí me parece que sí. En su literatura me parece que es más boediana. Exactamente, exactamente. Los temas. Sí, búsquedas. exacto. en Bueno, eso. tenemos algunos hermanos más. El tercer caso de los hermanos es el menos conocido, pero el que más nos interesa. Los más borders de los hermanos de la literatura argentina son los hermanos Canto. Estela y Patricio Canto. Patricio prácticamente desconocido. Fue traductor, escribió, hasta donde se sabe, un solo libro, un ensayo sobre la figura de Ortega y Gasset, el filósofo español. Ajá. Pero Estela Canto, sí más conocida, escribió varias novelas, varios libros de poemas y fue sobre todo musa inspiradora de Borges. Estela Canto. Borges estuvo enamorado de Estela Canto y de alguna manera es la figura real inspiradora del personaje de Beatriz Viterbo, que es la mujer que muere y que genera toda la acción posterior en el Aleph. Que está El Aleph- dedicada, ¿no? El Aleph se lo Acá iba a dedicada. decir eso. iba El a cuento decir- más famoso de Borges. Sí, se lo dedica está dedicado a ella, a Estela Canto. Estela Y es más, el manuscrito del Aleph, el del cuento, de puño y letra, escrito por Borges, quedó en la casa de Estela Canto y después, muchos años después, Estela Canto, por necesidad económica y pidiéndole permiso a Borges, lo vendió a la casa de Sotheby's, creo que es la casa de remate cultural en Londres, me parece. Hermanos muy conocidos en ese ambiente intelectual y que han estado en vínculo con todos estos personajes de la literatura argentina y que no han sido muy conocidos, ¿no? No, No. para nada. Bueno, esto. Yo quería traer Tenemos un pantallas. ejemplo de escritores en pantalla A ver. que sean hermanos. Además, muy breve, ¿lo hacemos? Dale. Los excéntricos Tenenbaum. ¿Lo ubican? De Wes Anderson. Para mí es la mejor película de Wes Anderson. ¿Te gusta la composición de imagen de Sí. Wes Anderson? En esta película sí. ¿Mm? Contámela. Colores, simetrías. Fotografía muy interesante. Contámela Eh, porque no la vi yo. Bueno, La voy a son ver. tres hermanos genios, ¿no? Tres hermanos genios que desde muy chiquitos se destacaron en alguna disciplina. Lo tenemos a Chas, que es el personaje de Ben Stiller, que es un genio financiero. Lo tenemos a Richie, que es un extenista. Y la tenemos a Whitney Paltrow. Anda bien en el inglés, Gwyneth. ¿viste? ¿Viste que anda bien en el Whitney inglés? Houston es otra. Gwyneth, tenés razón. Gwyneth. Es la hermana en cuestión y es la No lo hagamos escritora quedar mal. y es el protagonista que a mí me interesaba traer en pantalla porque de muy chiquita ya escribió obras geniales de dramaturgia que fueron llevadas incluso al teatro y de grande se vuelve en una mujer imparcial, nunca la vemos sonreír, tiene una frialdad tremenda. Detrás de ella se construyen un montón de secretos y silencio, como si el secreto fuera su propio estilo y su propio método, y marca como si fuera una distancia emocional entre todo lo que están viviendo. Hay como un reencuentro con el padre que los ha explotado y los ha olvidado. Y bueno, me pareció interesante esa imagen de alguien que en su momento tuvo un esplendor y que hoy ha abandonado, al menos por un instante, ese Derrotero. Ese derrotero, claro, ese derrotero. Gran poder de síntesis de Gentinetti. ¿Qué hacemos, Bien. Rosso? Y nos vamos con canciones basadas. Vamos a ver qué nos trae Alejandro con esto de los hermanos. ¿Puede una canción contar la historia de dos hermanas como si fuera un cuentito? Ray Davies pudo. So then I looked into her mirror. En 1977, Ray Davies escribió Two Sisters de The Kings, una canción que relata la vida de dos hermanas completamente diferentes. She was so jealous of. Una envidia la libertad de la otra mira con cierta nostalgia la vida familiar de su hermana. En unos minutos, Davies construye personajes, plantea un conflicto y lo desarrolla con la sensibilidad de un relato literario. Es una de esas canciones que más que escucharse parecen leerse. Dirty dishes just to be free again. Por eso, para canciones basadas, elegí Two Sisters, un temazo del grupo británico The Kings. Soy Alejandro Menardi, esto fue una entrega más de Canciones Basadas, el segmento musical de Puro Cuento. Les invito a que me sigan en @menardisound para más contenido como el que acaban de ver. Chao. Bueno, Gracias, Ale. gracias Ale. ¿Listo? Como hermanos en la derrota, nos vemos el próximo ¿Te viernes. quedaste con el tema de Nos quedamos con el tema de la anterior? semana pasada, Es sí. verdad. Bueno.
Chau. Un saludo grande, gracias. Practico